Bien, vamos a pedirles a todos ustedes que inclinen su rostro. Vamos a tener un tiempo de oración. Pedirle al Señor que dirija este servicio para su gloria y para su honra. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos. Santo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia aquí, alabándote y glorificándote, Señor, en este día que tú nos has permitido reunirnos. Sé muy bien que la situación es limitada y sin embargo, pues también tú te gozas con el hecho de estarte alabando y glorificando, Señor. Te damos las gracias por la asistencia que está aquí esta mañana y también por nuestro invitado, predicador, pastor, nuestro hermano Santiago Fuentes, que hoy nos va a compartir tu bendita palabra, Señor. Úsalo grandemente, Padre Celestial, para que podamos ser edificados y salgamos de aquí distintos. Señor bendito, gracias por tu amor, por tu paciencia con nosotros, y te pedimos que ojalá, Señor, tú puedas alargar este tiempo para seguir reuniéndonos aquí, Santo Dios, en tu nombre. Te glorificamos y te alabamos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a tener una lectura bíblica el día de hoy. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8, y vamos a ver aquí una parte muy importante cuando Jesucristo previamente está anunciando su muerte, y vamos a darle lectura un poquito relacionado con el tema que vamos a escuchar de nuestro predicador. 8:31. Dice la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convenirle. Pero él, volviéndose y mirándose a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, y aquí está el punto, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendita sea su palabra. Bien, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón para alabar a nuestro Padre Celestial. Si se ponen de pie, por favor. Este canto se llama Ante el trono celestial. Tal vez no está en el himnario, pero ya lo hemos cantado en otras ocasiones. Yo creo que se acuerdan, ¿no? Ok. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre Él hará.
cielo encontré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio en cruz por mí, su sacrificio en cruz por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está En Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a cantar este canto. Lo cantamos hace unas semanas, pero creo que está también, pienso que está acorde al mensaje de esta mañana. Y es muy lindo Salmos 19 del 7 al 10, y lo puedes ver en tu Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, Que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. deseables son más que el oro, Y más que oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y más que oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y más que oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y más que oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal, que destila del panal, que destila del panal. Gloria al Señor, ¿verdad? Tomen asiento, hermanos. Hoy deseamos entonar un tema que ahora sí que con el piano
que se llama Por tu palabra. Yo creo que tiene muchísimos años que no la cantábamos, así que es un canto muy bello que se quedó en nuestro repertorio y pocas veces lo entonamos, pero que el Señor edifique nuestras vidas, ¿no? A través de todas estas alabanzas, ¿no? Por tu palabra fue creado el universo y con tu mano al hombre creaste con amor. Le diste libertad de escoger camino, pero pecó y en ti encontró la salvación. Maravillado estoy de tu grandeza, oh Dios, Y mis rodillas se inclinan ante ti. Te alabo por ser quien eres tú, no por todo lo que me das, hoy canto a ti. Te adoro por ser quien eres tú, por ser motivo de toda mi adoración, por ser mi Salvador. Fue una noche cuando tu promesa vino, el Salvador que dio su vida por amor, su corazón de amor sufrido, expuesto a muerte, pero a la muerte ya la tumba él venció. Maravillado estoy de tu grandeza, oh Dios, y mis rodillas se inclinan ante ti. Te alabo por ser quien eres tú, no por todo lo que me das, hoy canto a ti. Te adoro por ser quien eres tú, por ser motivo de toda mi adoración, por ser mi eres tú, por ser mi Rey, Señor, por ser quien eres tú. Bueno, como ya les comentaba, hoy tenemos un invitado a predicar y para mí es de mucho agrado verle. Es un joven que comenzó en el seminario estudiando y pues ha trabajado en su iglesia bastante acerca de la doctrina que se ha compartido ahí, de toda la preparación que Santiago Fuentes ha tenido ahí en el seminario. Y bueno, pues es un honor de veras tenerle, porque bueno, queríamos oír palabras frescas de este predicador. Él es profesor también del seminario, así que está muy bien preparado, y seremos edificados.
Así que vamos a pedirle a nuestro querido pastor, amigo, compañero, ¿qué más te digo? Le voy a recordar al pastor Enrique que cuando yo le echo sus flores, ¿verdad?, él me dice, no me lisonjees. Ya ven que tienen un pastor muy seriecito, ¿verdad?, que ni echa relajo ni nada. Entonces así me dice, ya no me lisonjees. Y le doy muchas gracias al Señor porque tengo la oportunidad, hermanos, de estar con ustedes en un culto en persona. La iglesia que tengo el privilegio de pastorear ya por 16 años. Nos reunimos, rentamos las instalaciones de una escuela, entonces no nos podemos reunir todavía no es seguro y por eso es que estamos dispersos aún en reuniones virtuales, pero yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi esposa, mi hija no me pudieron acompañar en esta ocasión. Mi esposa generalmente ha estado conmigo cuando he venido a las conferencias para los jóvenes, cuando hemos ido a las conferencias para jóvenes también allá en Tierra Alta, ya han dado conmigo, pero en esta ocasión no pudieron estar aquí. Pues no es lisonja, pero ahora sí tengo la oportunidad de decir algo que pues no había habido antes chance, ¿verdad? Había acompañado a los jóvenes, pero no había acompañado a toda la iglesia como hoy tengo el privilegio, y quiero darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano querido pastor Enrique Godoy. Él ya mencionó, pues tengo el privilegio de servir junto a él y otros hermanos en el seminario Palabra de Gracia, pero no me considero su colega, ni los consideraré. Para mí siempre seguirán siendo mis maestros. Yo hice maestría en Enrique Godoy. Tal vez él no se acuerda, pero con él llevé Panorama del Antiguo Testamento 3 y 4, Teología 3 y 4, uno de los cursos que ahora doy, así que pastor, pues si se quejan, pues yo voy a ir con mi maestro, ¿verdad? Y luego ministerio pastoral. Así que pasamos un buen rato juntos, pero fue de mucha bendición. Y también tengo la oportunidad de decir algo que no he dicho, hermanos, y es darle las gracias a Dios, a ustedes como iglesia, por hospedar el seminario bíblico Palabra de Gracia. Les voy a decir que fue lo primero que me atrajo al seminario, y por favor, si tiene cinturón de seguridad, su silla, abróchelo, ¿eh? No fue la doctrina lo primero que me atrajo, eso fue lo segundo. Lo que me abrió los ojos ya estando aquí. Lo primero fue que este seminario sí ofrecía clases nocturnas para aquellos que trabajamos durante el día. Entonces eso me daba la oportunidad de prepararme, y estando aquí en estas instalaciones, en el salón de allá arriba con el profesor Rogelio Espinosa, estudiando teología, fue donde el Señor me confrontó con muchas cositas que andaban allí flojitas y descuadradas en mi vida, y tuve que doblarme y decir, Señor, está bien, tienes razón, tu palabra enseña diferente y yo la voy a aceptar como tú la enseñaste, como tú la dejaste. Así que muchas gracias, Iglesia Cristiana Remanente. Solamente soy uno de los cientos, ya nos podemos contar por cientos, que deberíamos darles las gracias por hospedar al seminario y darnos la oportunidad de servir a nuestro Dios con una mejor conciencia de lo que Él espera y de lo que Él demanda para nosotros. Reciban por favor también saludo de la iglesia que tengo privilegio de pastorear, la Iglesia Cristiana Renovación. No tenemos dirección propia más que la de internet. Entonces ahí si nos quiere acompañar, pero algún día que tengamos dirección, que ya nos reunamos nuevamente, con gusto les recibiremos. Vaya abriendo su Biblia por favor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Para esta mañana yo he titulado a esta meditación de la palabra del Señor, un mensaje continuamente urgente. Un mensaje continuamente urgente. Y lo bueno de estar en una iglesia como esta es que, como continuamente están expuestos a la palabra del Señor, no necesitaré hacer un repaso de todo el Evangelio de Juan, lo conocen, han sido enseñados en él, y solamente tendré que decirles, recordarles algunos datos que son importantes que mantengamos en cuenta para la predicación de esta mañana.
El primero de ellos es que los 12 capítulos iniciales del Evangelio de Juan narran más o menos algunos episodios, pues, de 3 años del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a partir del capítulo 13 y hasta el final, esos capítulos narran aproximadamente lo que 72 horas en la vida de nuestro Señor Jesucristo pudieron haber cubierto. Así que para los últimos capítulos Juan pone la lupa a la vida del Señor en lo que fue la noche antes de su entrega, en lo que fue su pasión, su sufrimiento en la cruz, su resurrección y algunos eventos tras su resurrección para con sus apóstoles. Otra cosa que debemos decir es que parte de este evangelio, gran parte de este evangelio, debo aclarar, es inédito, es decir, es diferente de los otros 3 evangelios. Si mi profesor de Panorama del Nuevo Testamento, no se equivocó, iba a decir se equivocó, pero no se equivocó. Si mi profesor nos enseñó, y es verdad, este evangelio no es de los sinópticos. Los otros comparten mucha información, este no. Este fue el último en escribirse por el último de los apóstoles vivos. Y eso nos lleva a otra cosita que es necesaria mencionar. Juan es un evangelista que tanto en este evangelio como en sus 3 cartas, como en el libro del Apocalipsis, él habla mucho de Jesús como el Cordero, como la luz, como la salvación. Y estos versículos que vamos a leer a continuación en Juan capítulo 12, permítame decirle que son un mini tratado de cristología. Es un resumen de la cristología. De lo que enseña la palabra de Dios acerca de la persona de Cristo está condensado y destilado aquí. Estar en este templo trae buenos recuerdos del café expreso que venden para allá. A mí me gusta el café expreso porque está concentrado. Da sabor con poquito que uno le tome. Estos versículos son como el expreso de la cristología bíblica. Aquí está condensada la enseñanza de toda la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en la lectura de Juan capítulo 12 a partir del versículo 44 y hasta el versículo 50. Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios nuevamente. Señor y Dios nuestro, te doy muchas gracias por el privilegio de estar frente a mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Qué bendición cantar juntos a tu nombre. Qué bendición leer tu palabra. Cuando tu Hijo Jesús ya hablaba de su muerte, de su entrega. Qué bendición, Señor, ahora abrir tu palabra. Porque queremos buscar tu rostro. Como cantaban mis hermanos, no te adoramos por lo que nos das, sino por quién eres. Y venimos a buscar tu rostro y como diario lo hacemos, no buscamos tus manos, sino tu rostro, Señor. Hoy permítenos en tu palabra encontrar el rostro de tu Hijo Jesucristo y ser cautivados por su gloria y nuestra voluntad sujeta a la tuya y nuestros deseos y afectos y emociones volcados hacia ti
para servirte y honrarte, amarte cada día más. Amén. Algunos de ustedes tendrán recuerdos quizá más fuertes que los que yo tengo del sismo del 19 de septiembre de 2017. Tal terremoto, yo no tenía ni siquiera conexión a internet. Andaba viajando y cuando por fin hicimos una paradita, ¿verdad? En el trayecto, intentos fallidos de mi esposa por ponerse en contacto conmigo. Así que cuando empecé a leer a través de los mensajes, de inmediato le llamé y me dijo, tembló y tembló muy fuerte y ahora sí se cayeron edificios. Revisando en el chat de la familia Fuentes, de todos los primos y tíos y demás, no encontré que mi hermano David, médico, hubiese escrito nada, así que se me ocurrió preguntar, ¿y cómo está David? Y nadie me respondía absolutamente nada. Y yo seguí preguntando, me da gusto que todos estén bien, ¿cómo está David? Y nadie respondía nada. La cosa se puso peor cuando revisando las noticias me encontré que el lugar donde él trabaja había sufrido daños y una parte se había colapsado. Fueron horas porque tuvimos que seguir en el trayecto y hasta que volvimos a parar, las más o menos 2-3 horas en las que no tuve contacto otra vez con nadie, vía internet ni de ninguna manera, yo no supe nada de mi hermano, hasta que por ahí entró un mensaje, se comunicó, está bien. Yo había sido víctima de lo que le llaman fake news, noticias falsas. El lugar donde trabaja estaba bien. A alguien se le ocurrió poner que se había caído y poner una foto de un edificio X en alguna otra ocasión, y eso es lo que yo había encontrado previamente en internet. Usted quizá tiene recuerdos iguales o peores de los que yo estoy diciendo, y sabemos que lo que se ha publicado al respecto es que muchas de las personas no recibieron la alerta a tiempo. Es decir, el epicentro fue tan cerca de la Ciudad de México que no alcanzó a sonar la alerta sísmica antes de que el terremoto ya estuviera sintiéndose en varias zonas de esta ciudad. La alerta no sonó y por tanto nadie pudo tomar tantas precauciones como en otras ocasiones sí lo hemos podido hacer. Pues déjeme decirle que en los versículos que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo hizo sonar la alerta. Sonó el timbre y ha estado sonando por siglos ahora para decir al hombre, para decir a todos, vean a Cristo. El versículo 44 al 50 de Juan capítulo 12 coincide con lo que también nos hablan el evangelista Mateo en los versículos capítulo 22 y 23. Las últimas palabras públicas del Señor, con lo que Lucas registra en su capítulo 13, las últimas palabras públicas de nuestro Señor, las últimas palabras públicas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan están aquí. Por eso inicia, versículo 44, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Ese verbo exclamar no quiere decir solamente alzar un poquito la voz. Quiere decir gritó. En otros textos del Nuevo Testamento se traduce como gritar, como en Marcos 11:9, cuando la multitud gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor estaba gritando estas palabras, yo las leí con la mayor reverencia que pude y la mejor entonación y demás, pero él estaba gritando. Jesús exclamó, gritó, escuchen, pongan atención. Esta gente que le escuchó en aquella ocasión, que probablemente haya sido de aquellos que escucharon su interlocución con los escribas y fariseos, ellos no volverían a escuchar estas palabras, muchos, de los propios labios del Señor Jesucristo.
Escucharían el Evangelio por parte de los apóstoles. Y tiempo después hasta de Pablo y de otros creyentes, pero nunca más del propio Señor Jesucristo. Esta era la última llamada, era la alerta que el Señor estaba sonando. Y en estos versículos encontramos algunas verdades que son urgentes proclamar. Usted y yo tenemos mucho que decirle a una sociedad que sigue, y a un mundo en general, que sigue golpeado por una pandemia que nos ha costado muchas vidas. Platicando con hermanos de los Estados Unidos me decían, bueno, nosotros no hemos tenido pues mucha gente alrededor que... Y yo les dije, oh, nosotros sí. En la segunda ola, mi esposa y yo hicimos cuenta de más de 30 personas en nuestros círculos, de amistades, de familiares, de conocidos, que el Señor tomó su vida a través de esta enfermedad. Pero para un mundo golpeado por una pandemia, para un mundo golpeado por la pandemia del pecado desde Génesis 3, lo más importante no es decirle que ya hay vacunas y que si ya llegaron más vacunas. Todo eso es importante y tendrá su lugar. Hasta antes nos preocupábamos de si iba a haber Lysol o no, ¿se acuerda? O si iba a haber papel de baño o no, ¿se acuerda? Pero esas no son las noticias más importantes. La noticia más importante que el hombre ha necesitado escuchar desde Génesis 3 es el que cree en mí, el que cree en Cristo. Él es la línea divisoria entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la bendición y la maldición, entre el cielo y el infierno. Es Cristo Jesús. Nuestro Señor no desaprovechó la oportunidad para alzar la voz y decirles: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Estas palabras que debieron haber sacudido corazones en aquellos días, ojalá sacudan el nuestro hoy, el mío propio. El que cree en mí, dijo nuestro Señor, no me cree solamente a mí, sino al que me envió. Testifica de que el que me envió está diciendo la verdad. ¿Qué dijo el que le envió? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y más adelante dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y usted sabe que esa segunda ocasión fue en la transfiguración, con Moisés y con Elías allí presentes, representando a la ley y a los profetas, la revelación completa de Dios, y la voz divina dijo: escúchenlo a él. Este asuntito no es de Moisés y de Elías, ellos vienen a servir a él, escúchenlo a él. Y puso su dedo sobre nuestro Señor Jesucristo. Él es. Por tanto, el que cree en Jesús, cree en el que le envió. El testimonio que el Padre ha dado del Hijo lo acepta y dice: es cierto, este es el Hijo de Dios. El que cree en mí, cree al que me envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El que cree en mí cree que Dios ha amado al mundo de tal forma que me envió a mí. Que su amor, y solo su amor, lo motivó a enviar a su Hijo Jesucristo. Desempolvé algunos cassettes. Yo todavía soy de la generación de los cassettes. En mi carrito todavía traía mi coleccioncita, mi cajoncito de cassettes para meter. Todavía se me enredaban las cintas. Algunos de ustedes saben de qué pesadilla estoy hablando, ¿verdad? Todavía se me enredaban las cintas. Y desempolvé una de estas, de una cancioncita que habla acerca de un niño que, viendo la necesidad de ofrendar para las misiones, entrega su dolarito. Y el cantante sigue hablando de esto y luego habla de aquel jovencito que nos hablan los evangelios, que entregó su cajita feliz, sus panes y sus peces. El Señor multiplicó. Y luego en la imaginación del canto dice: imagina ahora el rostro del Padre cuando su Hijo le dice: ¿y qué pasa si yo me entrego? ¿Alcanzaría para muchos?
Y el padre le dice: mi hijo, eso salvaría a la humanidad, a todos los que creen. El que cree en mí, cree en aquel que me envió. Son fascinantes las palabras de Mateo 10:40. Usted puede buscar la cita y yo de todas maneras se la voy a leer. Mateo 10:40 es paralelo a lo que estamos leyendo en Juan 12:44. El que, no en ocasión sino en dichos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Cuánta belleza y cuánto amor hay en pensar en la unión entre el Padre y el Hijo, en la comunión íntima entre Dios Padre y Dios Hijo, unidos en voluntad y en deseo, diferentes personas, pero iguales en esencia, iguales en eternidad, iguales en voluntad. De tal manera que lo que el Hijo hace, lo hace porque ve al Padre actuar. Y el Hijo fue enviado en amorosa sujeción al Padre. Vino a este mundo a dar su vida para expresar el amor de Dios, para expresar la voluntad salvadora de Dios. Esa es una frase bonita que incluyen las cartas pastorales, ¿cierto? Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador aparece repetidamente en las dos a Timoteo y la de Tito. Dios nuestro Salvador. Es que el Salvador, el Hijo, es uno en voluntad con el Salvador, el Padre. Y ahora nada más para no quedarnos fuera de el orden, y también con el Espíritu. Por eso allá en las siete cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, el Señor Jesucristo dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿quién había hablado? El Hijo. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una misma voluntad, y es la voluntad de salvar. Este es un mensaje urgente para nuestra humanidad, todavía hoy, año 2021. Todavía hay lugares donde no se ha predicado el Evangelio. En 1998 el Señor me permitió ser parte de un instituto de estudio bíblico donde viajamos a un país de Asia, Tailandia, y de allí no nos quedamos en Bangkok, nos fuimos a la frontera con Malasia y allí encontramos un pueblito donde jamás se había predicado el Evangelio. Nadie se había parado allí a predicar el Evangelio. 1998, y a nadie se le había ocurrido ir a ese lugar. Millones de personas sin un solo cristiano entre ellos, sin una sola Biblia entre ellos. Bueno, ya se corrigió la situación, esperemos, ¿no? No. Una organización misionera en Estados Unidos hizo un estudio que concluyó al inicio de este año. Se invirtieron millones de dólares para encontrar a los cristianos en las diferentes regiones del mundo y si había todavía pueblos que debiesen ser alcanzados. No nos extraña saber que muchos de estos pueblos con menor presencia cristiana se encuentran en África y en Asia. Lo que me abrió los ojos, tan grandes como la puerta que está allí, es que el número 13 es México. ¿México? Sí, México. El jueves, si el Señor lo permite, saldré hacia la sierra de Chihuahua con algunos hermanos a apoyar el ministerio de un misionero allá, que el Señor le abrió una puerta hermosa en la comunidad de Huimaibo, en las barrancas de Chihuahua, a donde mi amigo misionero llegó hace apenas 2 años, invitado por un miembro de la comunidad que bajó al pueblito donde vive él y le dijo: allá nunca nos han hablado de esto. Y tiene 2 años enseñándoles desde la creación, porque no tienen ni idea de quién es Dios.
En el año 2021 hay comunidades en este país que no saben nada de Dios, del verdadero Dios, quiero decir. Tienen sus dioses, sus ídolos, pero no saben nada del verdadero Dios. No se ha predicado el evangelio allí. Y estando allí en esa comunidad, enseñando a la sombra de un árbol, porque no hay más, llegó otra persona de otra comunidad, más remota todavía. Huimaibo, para llegar allí hay que dejar el carro donde se acaba la carretera de terracería y caminarle 3 horas para arriba. Pues estos están todavía más para allá. Y llegó uno de ellos y le dijo: nunca nadie nos ha venido a hablar de ese libro. ¿Qué es ese libro? Así que mi amigo le dijo: pues si quiere voy. Pues se le hizo algo a la boca, pues si de eso queremos, ¿no? Si quiere voy. Le dijo: no, estamos muy lejos, nosotros vamos a venir. Y a los 15 días llegó con 20 personas de su comunidad para decir: háblenos de ese libro. ¿Qué es ese libro? Es México. No necesita ni visa para ir a hacer eso, para que vayamos a hacer eso. Y tan necesitados están ellos como aquel que vive junto a mí, cruzando el pasillo del edificio de departamentos. Que los escucho, esposo y esposa, pelear. Que oigo cómo se azota la puerta y él se va. No regresa en días. ¿Y usted? Seguro tiene a alguien así cerca. Y Cristo sigue siendo la línea divisoria, lo que hará la diferencia en sus vidas por toda la eternidad. Que no asegura bienestar y vida bonita y color de rosa en este mundo, pero sí nos asegura estar con nosotros en las pruebas y llevarnos y conducirnos hasta la presencia del Padre y ser nuestra propiciación por nuestros pecados. El que me ve, dice el versículo 45, ve al que me ha enviado. El que me recibe, recibe al que me envió, pero también el que me ve al que me ha enviado. El Padre y el Hijo son uno. Hebreos 1, del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es la imagen del Dios invisible. Usted y yo, cuando volteamos a ver el sol, solamente vemos el resplandor, no podemos ver el núcleo. Ya hay quien ha fotografiado con telescopios y filtros especiales el sol, pero a ojo nosotros no lo podemos ver. Vemos el resplandor. Jesús es el resplandor. Es Dios hecho visible, es Dios hecho hombre, es Dios encarnado. Y como Dios es eterno y no muere, entonces se hizo hombre para morir. Y como Dios no tiene dolor como el que experimentan los hombres, se hizo hombre para experimentar el dolor. Por su llaga fuimos curados. Por su sufrimiento nosotros tenemos paz con Dios. En el principio era el Verbo, dijo Juan, al inicio de este mismo evangelio. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa palabra verbo, el logos o discurso, cuando hablamos de teología o cristología, hablamos de la palabra o el discurso acerca de Dios o el discurso acerca de Cristo, en el caso de la cristología. El escritor de Hebreos
también decía. Ahora, el Padre nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la palabra por el Hijo. Jesús es la palabra de revelación final al hombre. Él es el discurso de Dios. Nada de todo lo que hizo en el Señor, de todo lo que hizo el Señor en esta tierra podría decirse que no fue divino. Todo lo que hizo fue divino porque Él es Dios. Y esa doctrina de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, cómo ha sido atacada desde el inicio del cristianismo. Bien sabe el enemigo de nuestras almas que si hace tropezar a alguien en creer en la divinidad de Cristo, lo tiene. Porque Cristo es la línea divisoria. Porque Cristo es este hilo de sangre que corre desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es Cristo. Todo apunta hacia Él. Él dijo, erráis porque no conocéis las Escrituras. ¿Se imagina cómo le ha de haber caído eso a los escribas y fariseos? Ustedes no conocen la Biblia, ¿verdad? No la leen. Les ha de haber enchilado. Porque si la leyeran se darían cuenta que yo soy, que cada página de esas es un retrato hablado mío. Y luego el Nuevo Testamento, pues ¿qué decir? Por supuesto, Cristo inicia. Y hasta el final Él es. Esta doctrina ha sido sumamente atacada. Los gnósticos hablaban del dualismo y decían nadie que pueda tener cuerpo puede ser santo porque el pecado está en la carne. Entonces ese hombre tampoco pudo haber sido santo. Arrio decía, blasfemaba, ¿verdad? Diciendo que nuestro Señor Jesucristo era un ser creado y por tanto diferente a Dios Padre. Por supuesto que fue condenada como herejía su enseñanza, porque Él dijo, nuestro Señor, versículo 45, el que me ve, ve al que me ha enviado. Hay muchas personas que dicen que mi hijita todavía a sus 2 años con 8 meses se parece mucho a mí. Yo les digo, pero no se apuren, tiene tiempo para componerse. Llega a la adolescencia y cambia mucho, entonces no hay problema, ya con que se parezca a su mamita ya la hicimos. El que ve al Señor, ve al que lo envió. Es igual. Todas las características del Padre están en Cristo en la misma medida. Y es eterno junto con Él. Versículo 46, yo la luz he venido al mundo. Yo la luz he venido al mundo. Fíjese todo lo que hemos visto y hemos cubierto. Yo le dije, este es un tratado de cristología aquí encerrado en unos cuantos versículos. Para empezar, Jesús es Dios. Para seguirle, Jesús es la luz del mundo. Versículo 46, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuántas cosas revela la luz? Sin duda que muchas personas, a falta de vista, llegan a desarrollar otros sentidos de una manera que los que gozamos de vista no los llegamos a desarrollar. Su tacto para leer el braille, su oído para escuchar aquello que está a su alrededor. Sin embargo, por ahí alguien no vio, ¿no es cierto? La luz revela lo que está a nuestro alrededor. Alguna ocasión era yo jovencito, ¿verdad? Estaba el grupo de jóvenes de la iglesia donde crecí y yo era como la mascota porque a mí desde los 8 años me mandaban allí, yo no sé. Pues sí, ya iba aprendiendo, ¿verdad? Pero ahí estaba yo en todas las reuniones de los jóvenes, todos peladotes de 20 y tantos, yo estaba de 8 años sentadito, pero me incluían también en el relajo y en alguna ocasión se fueron de campamento e hicieron el campamento en la casa de campo de un hermano. Entonces, pues todos los varones, ¿verdad? Estábamos en un cuarto y ya sabe que no falta el ocioso, que empieza a aventar que el calcetín y que la camiseta. Y al que ya se estaba dormido, órale algo más fuertecito. Y ¿para qué le hago el cuento largo? Empezaron a volar los zapatos, ¿verdad? Eso se convirtió en una batalla campal hasta que uno de los mayores, de los jóvenes, dijo, a ver ya muchachos, ya esténse quietos porque ya mojaron mi cobija.
y prendieron la luz y se estaba tapando con la jerga. Necesitamos luz para no cubrirnos con la jerga. Necesitamos la luz que revele. Nuestro Señor Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nuestro Señor es la luz que ilumina el camino al Padre. Nuestro Señor es la luz que descubre la maldad de nuestro corazón, que nos deja ver claramente quiénes somos delante de Dios, pecadores sin ningún tipo de esperanza de salvarnos, a menos que sea en la fe en Cristo Jesús. Porque las buenas noticias del Evangelio, para ser buenas, antes tienen que ser malas. Y la mala es que eres pecador y que no hay manera de llegar a Dios a no ser por la puerta que es Cristo Jesús. De modo que Él tiene que revelar la maldad de nuestro corazón. En un momento, en un instante glorioso, marcado por la obra del Espíritu, todos aquellos que hemos creído hemos contemplado el horror de habernos revolcado, regocijado y hasta alardeado de nuestros pecados. Y con ese mismo temor corrimos al Salvador a decirle: perdóname, sálvame. Hicimos nuestras las palabras del salmista que rescató Martín Lutero: sálvame, soy tuyo. Sálvame, soy tuyo. Y a partir de ahí hemos sido suyos, porque Cristo es la luz del mundo. Según a los Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Complétele: en la faz de Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí si el Padre mismo no lo atrae. O traducido de otra forma, si el Padre mismo no lo arrastra. Si no doblega su voluntad por medio de la iluminación de su Santo Espíritu, de nuestra maldad y de su gloria deseable. Y a partir de allí, Él es nuestro mayor y único tesoro. Ve la centralidad de Cristo, en donde los cristianos hemos perdido la brújula y hemos tratado de dar remeditos, ¿verdad?, para la vida, cuando lo que el hombre necesita es Cristo y más Cristo. Una gran flecha puso Dios en su palabra para decir: véanlo a Él. Él es. No hay más, Él es. Nuestro Señor revela al Padre. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es el constante y definitivo rechazo de las muestras, de las extensiones y expresiones de amor de Dios, lo que lleva al hombre a la perdición. Es rechazar la gracia divina de manera definitiva, lo que terminará siendo el veredicto final: no creíste. Dios ha colocado a este hombre desde el huerto del Edén en un escenario, en esta tierra, que es el material didáctico de Dios para enseñarle quién es Él. ¿No es así? Los cielos cuentan la obra de Dios. La revelación de la naturaleza, dijo el apóstol Pablo, no tienen excusa.
Porque lo que de Dios se conoce desde su creación. Así que no tienen excusa. Le puso entre algodones de gracia para mostrarle que hay un Dios. Y luego envió a su Hijo Jesucristo para mostrarle cuánto le ama. Y solamente el rechazo de este Salvador lo que llevará al hombre a perderse para siempre. Yo he venido para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es Dios, Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que nos libra del juicio de Dios. Versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En su primera venida nuestro Señor Jesucristo vino con el propósito de salvar y lo logró. Por eso dijo: consumado es. No hay nada más que hacer, solo creer. Y el regalo, de acuerdo a Efesios 2:8, es la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La fe que el corazón humano puede producir es la fe que levanta ídolos y les dice: sálvame. La fe de la que se burla el Señor Dios allá en los capítulos 40 de Isaías, diciendo: pues corta un pedazo de madera, se cuece unos panes y luego se labra una figurita y le dice: sálvame, porque tú eres mi Dios. ¡Qué ridículo es! Esa fe solamente produce ídolos. La fe que viene de Dios lleva a Cristo y convence de pecado, de justicia y de juicio, y lleva al Salvador por gracia. El que oye mis palabras y no las guarda. El modo de conjugar esos verbos en el idioma original quiere decir: y las rechaza. En el versículo 48 así lo dice, que no las oye, no las guarda, deja de lado, constantemente las está haciendo a un lado, y en el versículo 48 lo reitera. Es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Yo no le juzgo, no vine a juzgar. En su primera venida no vino a juzgar, en su segunda venida sí vendrá a juzgar. Y hay de aquellos que le vean de frente. Yo espero verle de espaldas en su segunda venida. Porque dice Apocalipsis 19 que vendrá y todos los ejércitos celestiales con él, o sea, ángeles y creyentes siguiéndole, y vendremos viéndole la espalda. Los que le vean de frente verán una visión terrible. Un conquistador invicto, por eso dice que tiene muchas diademas. Y además dice: viene montado sobre un caballo blanco. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? En un pollino. Los reyes en tiempo de paz visitando las provincias iban en un pollino. Los reyes cuando venían de una gran conquista en una guerra venían en caballo. Así entraban como conquistadores a sus ciudades. Nuestro Señor entró a Jerusalén en tiempos de paz. Vino a hacer la paz y la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero volverá para traer juicio. Yo no vine para juzgar, dijo en su primera venida, sino para salvar. Él es el Salvador del mundo. Él es quien libra del juicio de Dios. Él es quien libra de las manos de un Dios enojado. ¿No escribía así Jonathan Edwards? ¿No predicaba así? Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Quién puede rescatarnos de este Dios airado? Solo su Hijo, a quien puso como propiciación por nuestros pecados. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es quien es nuestro abogado. ¿Ha necesitado de algún abogado? Espero que no. Yo ya lo necesité y gracias a Dios era buenísimo. Para defender una causa, puedo decir, justa y limpia. No habíamos hecho nada malo, pero requerimos de sus servicios para demostrar que no habíamos hecho nada malo como congregación. Pero es aquel que va y se encarga de hablar con el juez. Vete los documentos, él habla, él sabe cómo. Jesús es nuestro abogado y dice:
para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Las palabras de el pastor John Piper son: es como si tuvieras un volcán a punto de hacer explosión sobre tu cabeza, la boca del volcán sobre tu cabeza, la ira divina a punto de volcarse sobre ti, y llega Jesús y lo apaga como si fuera un pabilo de una vela. Se acabó. Para ti ya no hay condenación, porque yo morí por ti. Porque te amé desde antes de la fundación del mundo, te escogí, morí, te llamé, te di la fe para creer, has sido justificado, estás siendo santificado y vas a ser glorificado. Es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Es Jesús quien nos libra del juicio de Dios. Es Jesús quien fijó la norma por la cual todo hombre será juzgado. Vea lo que dice el versículo 48, ya casi acabamos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final o postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. El que me rechaza, y otra vez la manera de conjugarlo, hasta en el español se entiende: el que me rechaza, el que todo el tiempo me está rechazando, el que no quiere saber nada de mí, el que dice: no, hombre, yo no voy a pasar un domingo en la mañana, ¿qué te pasa? El que dice: ¿creer en eso? ¿Sí sabes que este libro está manipulado? Algún día tuve oportunidad de hablar con un funcionario de gobiernos anteriores de nuestro país, alto funcionario. El que se cierra definitivamente y no quiere saber nada. Cuando digo lo de este funcionario, no estoy queriendo decir que todos son así, solamente que en este caso me pegaron fuerte sus palabras. Porque si no cree en la Biblia, entonces ¿qué evangelio le predico? No hay nada que decirle. Si rechaza la religión, no hay. Es lo que estaba diciendo el Señor. Si alguien definitivamente rechaza mis palabras, yo no le juzgo. Yo no vine a juzgar. Las palabras que he hablado, esas les van a juzgar. Lo que dije y no creíste, lo que dije y tomaste por mentira, eso te va a juzgar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo hablé lo que el Padre me dio para hablar. Estás diciendo que el Padre es un mentiroso, que no soy su hijo y que lo que yo digo no es verdad. Le estás diciendo a Dios mentiroso en su cara. ¿Se fija la gravedad? ¿Se fija el terror? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, llamándole mentiroso. A ver, confiésame aquí. Y Pedro, por la obra del Señor, dijo: tú eres el Cristo. Y en esta otra ocasión, como vocero de los 12, Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído de lo que habla este texto y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién irías, hermano? No hay a quién. Ahora déjame preguntarte algo. ¿A quiénes van a ir todos ellos? Alzarán sus ojos a los montes. ¿De dónde va a venir su socorro? Si no es de este Cristo. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo como Él lo mandó, dijo nuestro Señor. Y tú y yo sabemos que Él es vida eterna. Por eso lo que hablamos lo debemos hablar como Él lo mandó.
el evangelista Dwight Moody, vivió una de las peores pesadillas de cualquier predicador. Mientras que presentaba el evangelio en la ciudad de Chicago, les dijo: vengan mañana les voy a presentar quién es el Salvador. Fue la noche del gran incendio de Chicago. Muchos de los que escucharon a Moody en esa noche no regresaron, no solo porque algunos habrán perdido la vida, sino porque en el desconcierto de un incendio que acabó con toda la ciudad, excepto la fuente de agua que todavía está allí hasta el día de hoy, muchos ya no regresaron a escuchar el evangelio. No sonó la alarma. Y Moody dijo: jamás dejo de tocar la alarma. De ahora en adelante voy a predicar a Cristo siempre. Mis hermanos y hermanas, hoy es el día en que muchos de ustedes y yo tendremos que refrendar: yo voy a hablar de mi Cristo y no me van a callar, al costo que venga. En una sociedad que cada vez más reprime el hablar de Cristo, que cada más censura al hablar de Cristo, ustedes y yo vamos a tener que decidirnos poner de su lado y decir: pues yo sigo hablando de ti, porque te amo. Pero en un grupo de este tamaño, no es difícil pensar que hay aquí quien no ha creído en Cristo. No lo aseguro, pero es posible que haya alguien aquí que ha escuchado hablar de este gran Salvador y dice: ¿y entonces qué haré para ser salvo? Cree lo que Dios dijo de él: este es mi Hijo amado que envié por amor para salvarte de tus pecados. Y si has reconocido tu maldad delante de él, y si te sabes, hoy a través de esto y con lo que él ha venido haciendo, te has visto en el espejo y te ves sucio, sucia de pecado, por favor, considéralo y piensa: pero él murió por mí, él vino por mí, sálvame, soy tuyo, dice la Escritura. Dile: sálvame, soy tuyo. Yo estoy seguro que los mujeres, pastores, diáconos, y aún yo, si estoy todavía aquí, después de este servicio estaremos encantados de hablarte más de cómo conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Cree en Él como el Salvador. Padre, te agradecemos tu palabra. Agradecemos tu Hijo Jesucristo, nuestro gran y único Salvador, quien es Dios, quien es la luz del mundo, quien nos libra del juicio, quien estableció las normas del juicio y quien da vida eterna, quien vino a salvar y volverá para juzgar, pero hoy es el día de salvación. Así que si alguien oye hoy tu voz a través de la Escritura expuesta, que no cierre su corazón, sino que venga a Él en fe. Y que hoy, en esta tarde, una boca más confiese a Jesucristo como Señor. Amén. Aquí porque generalmente después del predicador nos despedimos, ya saben el método, la forma, pero de todas maneras, ¿qué les parece si